Esto es Lo Digo, el podcast de Shalom Bait. En esta segunda temporada buceamos en las emociones que viven las víctimas de violencia de género. Vamos a escuchar a mujeres que pasaron por Shalom Bait y que hoy se encuentran en otro lugar. Nos contarán sus experiencias, recorridos y aprendizajes que dejaron esas vivencias. Para resguardar su intimidad, sus nombres han sido modificados. Episodio 8. La fortaleza. Bienvenidas y bienvenidos a quienes estén del otro lado. Mi nombre es Fernanda y en este episodio vamos a detenernos en una emoción, la fortaleza. Una emoción que muchas veces no se siente como tal, que aparece en medio de lo difícil, en lo cotidiano, en sostener, en seguir, incluso cuando todo cuesta. Hoy no vamos a hablar sobre esta emoción en abstracto, vamos a escucharla en primera persona. Nos acompaña una mujer que eligió compartir parte de su recorrido. Hola Sharon, gracias por estar acá, muchas gracias por compartir este momento con todas. Si te parece, querés presentarte, contarnos un poco de vos, lo que tengas ganas. Bueno, buenas tardes, Fer. Gracias por este momento, por poder también compartir esto que llamamos la fortaleza, ¿no? Tengo 53 años, soy mamá de un nene de 19 años y soy una mujer luchadora como vos mencionas de las fortalezas, que me fui reconstruyendo y haciendo fuerte desde los pedazos. Hoy miro atrás y digo, wow, cuánta fortaleza y cuánto fundamento encontré que no sabía que lo tenía. Eso soy yo hoy y miro a mi alrededor y soy tan agradecida y en gratitud por todo lo vivido, porque de eso aprendí un montón. Y hoy, Sharon, vos tenés un trabajo, estás a cargo, ¿cómo es tu vida hoy? Sí, trabajo en una empresa textil. Estoy en el área de encargada del showroom, siendo que en su momento entré como recepcionista y aún ganando como 4 veces menos, me la jugué porque también en un trabajo que estaba, justo quedé internada por COVID, sufrí como un maltrato de no creían que había estado enferma y estuve internada. Ahí renuncié y mandé currículum y me contrataron en esta empresa y empecé como 5 veces menos del sueldo, pero pude empezar de ahí de vuelta de cero. Y hoy estoy en una posición totalmente superior económicamente y aún en reconocimiento de mis jefes. Uh-huh. Vos viviste situaciones de violencia, no sé si querés contarnos algo de eso y pensar y compartir cuánto tiempo estuviste ahí, cómo afectó, digamos, en tu fortaleza esa convivencia. Desde mi historia padecí violencia con mi mamá. Cuando mi papá fallece en el 2000, me fui. Yo tenía en ese entonces 27 años, porque mi mamá me seguía pegando. Y me pongo de pareja, bueno, me separé de esa pareja, pero después construí con el papá de mi hijo una pareja, en el cual había momentos, situaciones que pensaba que era el celoso, pero por amor, que él me llamaba constantemente al trabajo para ver cómo estaba, pensé que era amor, o me acompañaba al médico por amor y cariño. No me daba cuenta de esas cosas que estaba viviendo, que era violencia. Después de una convivencia con él de 2 años, quedé embarazada y tuve a mi hijo.
y ahí empezaron como más cosas. Él estaba celoso de mi nene, y después me controlaba cuando iba, porque también trabajaba, lo dejaba en la guardería o iba al trabajo, me controlaba y era sofocante. Y a la vez al bebé lo maltrataba. Hice denuncias cuando mi hijo tenía 1 año y medio, sola, sin hablarlo con nadie. Vino la policía y dijo, es una peleita de pareja. Entonces quedó ahí. No sabía dónde recurrir, no sabía quién estaba, si había una OBD, no sabía nada de eso, desconocía totalmente. Y no lo podía compartir con nadie porque siempre decían que si una pelea de pareja había que pasarla por alto, y como que yo era siempre la estricta o la que quería que salga todo bien. Entonces, bueno, y así fue pasando el tiempo hasta que cada vez fue peor. Eh, Violencias con el nene, pegándole patadas, y él de 2, 3 años, a mí con abusos, violencia verbal, psicológica, fue muy feo, denigración, y empecé a quedarme muda, callada. Fue muy triste. Ahora, estaba escuchando que habías hecho la denuncia cuando tu hijo tenía, o sea, todo esto lo viviste antes de hacer la denuncia, hiciste la denuncia y en ese momento pudiste excluirlo del hogar, o ahí hubo una situación que te protegió o no. No, ninguna, porque hice la denuncia en la policía, claro, y después cuando ya fue cada vez más fuerte el abuso y las palabras, y ahí me separé en el domicilio. Yo vivía en el comedor, teníamos un Rottweiler, y él agarraba y le tiraba la pelota cuando yo estaba durmiendo, y el perro se me tiraba arriba. Eso veía a mi hijo, y no quería eso, no quería más vivir. Él venía a veces a la noche borracho, y cada vez más el abuso que yo sufría. Y me quedaba muda para que de la otra habitación no escuche mi hijo. Y siempre aguantándomelo sola, no podía contárselo a nadie. Sí, de pronto le contaba a una amiga que tenía, y ellos me decían que estaba loca. Cuando voy a AMIA, ahí me ayudaron y me dijeron que, porque les dije que necesitaba buscar un trabajo porque nada más no, tenía que separarme del trabajo del papá de mi nene. Y ahí cuando me estaban haciendo las chicas de la bolsa de trabajo, y me vio y ahí me pude desahogar y poder contar todo lo que estaba viviendo, y ahí ella me derivó a Shalom Bay. Y ahí encontré esa casa de paz. Llamé desesperada, me acuerdo, varias veces, y ahí me dijeron que no encontraba horarios para ir, y ahí en el trabajo que ya había encontrado, me pude separarme del trabajo del papá del nene, y ahí me fui tipo 3 de la tarde a Shalom Bay, así escondida, cuando el nene estaba en la escuela. Y ahí veía todas las chicas en el grupo, yo muda, y veía que ellas contaban, y a la vez veía en ellas esa fuerza y me decían, Silvia, Sharon, te acompañamos a hacer la denuncia, y a mí me daba miedo, me daba terror, tenía miedo que me saquen al nene, tenía miedo de todo. Y hasta que un día a la madrugada, 2, 3 de la mañana, agarré a mi nene y nos fuimos a la OBD. Y ahí hicimos la denuncia. Saqué unas fuerzas que dije,
si a mí no me mató una mamá violenta, no me va a matar ni a mí ni a mi hijo un hombre violento. Y dije, no quiero un futuro para mi hijo, el futuro que yo tuve con niña, adolescente y joven. Y ahí eso me dio como un impulso a hacer las denuncias e ir ahí a la UBD. Lo que venís contando, se supone que en este podcast tenemos programadas algunas preguntas, las pensamos de antemano, las conversamos antes de empezar a grabar y siento que no tengo que preguntarte nada porque vos venís como respondiendo sola todo, ¿no? Y yo veo como un montón de como de indicadores de fortaleza, ¿no? Cuando te pregunté recién, hace un ratito, hiciste la denuncia cuando tenía a tu hijo 1 año y medio. Bueno, no importa si en la comisaría y después, en realidad, si no te protegieron, obviamente que eso era re importante. Pero ahí vi, ¿no? Como una, wow, o sea, qué fuerza, ¿no? Qué coraje, que de ir con un niño de 1 año y medio a hacer una denuncia, ¿no? No es algo tan sencillo. Y bueno, y todo lo que fuiste contando, ¿no? Que fuiste a la bolsa de trabajo de AMIA y que pudiste hablar, que te dieron un nombre como Shalom Bait y hiciste ese movimiento. Vos si mirás un poco para atrás, ¿ves que en ese momento vos reconocías tu fortaleza? ¿Veías que tenías fortaleza mientras estabas haciendo todo eso? No veía como la palabra fortaleza, pero sí me miraba al espejo y decía, no me merezco esto. No me merezco esto. La vida es más. Y no me merezco. Mientras lloraba y me miraba y... ¿por qué tengo que tener esta cara, estos ojos rojos de llorar en angustia y mi cuerpo sentir todas estas emociones y rechazos de una persona que no me reconoció nunca? Y me miraba y decía, no, mi nene y yo merecemos esto. La vida me tiene que dar herramientas para ver cómo y qué, dónde encontrar lo que quiero, que es la paz. Quería paz, quería vivir en paz. Eso. Bueno, pero es como que todo lo que estás diciendo a mí se me representa que se cuela todo el tiempo la fuerza, ¿no? La fortaleza, porque vos decías, esto no lo merezco, y estabas como abierta a buscar herramientas para que en tu vida hubiera paz, ¿no? O sea, no es un movimiento sencillo hacerlo, ¿no? Por eso vos no te acordás de que en aquel momento reconocieras que tenías fortaleza. Digo, porque en general lo que se espera o lo que se piensa de las mujeres que viven en situación de violencia es que es la debilidad, ¿no? Son débiles, no pueden, ¿no? ¿Y cuántos actos, aunque sea chiquititos, hiciste, ¿no? Digo, casi que sería un lindo ejercicio que los identifiques vos, que hagas un listado. ¿Te animás a hacer un listadito de pequeños movimientos que fuiste haciendo como en la convivencia inclusive, y después cuando pudiste hacer la denuncia y ya no convivir, que tal vez hoy los ves como esos actos fuertes que te ayudaron a estar donde hoy estás? Movimientos que puedo identificar es, no merezco esto, sé que estoy en la tierra para otra cosa, sé que mi hijo merece una vida en paz, merezco paz. O sea, pensar eso ya es un movimiento. Sí, sí. Me formé y me crié, mi papá me hablaba mucho de siempre generar, de siempre estudiar, de siempre, si algo no encajas, salir de eso y estar en el lugar que uno puede estar. Por eso cuando mi papá falleció, tomé una decisión y ahí quizás eso fue el impulso para después rever todo lo que tenía en mí. Sé que en nosotros
en las emociones tenemos muchas herramientas. Yo digo que son como cajitas que tenemos que ir moviendo, como están todas las emociones, como el miedo, el temor, la angustia, las fortalezas, y en las fortalezas está el fundamento. Miro mucho y en su momento estudié arquitectura, un par de años no pude seguir más, y veía lo que es el fundamento de una estructura, que más altura, edificio, más profundidad. Entonces decía, más caí, más profundo, más estoy pasando esta angustia, esta violencia, todo esto me tiene que servir de impulso para ir a otro nivel. Entonces yo decía, tengo que reconstruirme estos pedazos, no me puedo quedar en esto. Y en ese momento aparte me sacaron la garantía de la casa, quedé sin casa, no me podían echar porque el nene era chiquito. Y entre todo eso encuentro un compañero mío de trabajo de otra empresa textil y me vio trabajando en un local de flores y me dijo, Sharon, mi amigo necesita una empleada. Le di el currículum que me había hecho en AMIA, en la bolsa de trabajo, y al otro día me citan y me dicen, cuando me presento, ¿qué necesitas? Le digo, necesito una casa, necesito obra social, necesito tiempo para mi hijo, necesito una escuela para mi hijo y voy a trabajar. Te voy a cumplir, pero esto es lo que necesito. Y me estrecha la mano y me dice, contratada. Wow. Qué bien, qué bien, qué bien. Y qué bien que lo cuentes porque, así como lo estás contando, porque expresa eso también de nuevo, ¿no? Como lo que tener claro lo que necesitas, poder decir, poder pedirlo, ¿no? Como a veces la fortaleza se ve como algo como no se entiende, ¿viste? Como en realidad, como decíamos al principio, no es abstracto, es bien concreto, pero cómo se ve la fortaleza con lo que haces, ¿no? Sí. Sí, pasaron cosas como, de pronto yo decía, necesito para el nene una escuela de fútbol. Y se presentaban cosas, íbamos de pronto al club y de pronto no, quiero que el nene vaya a fútbol. Vení, conozco a alguien. Y lo becaban en fútbol, en un club importante. Entonces ahí de pronto después de la escuela, que lo llevaba también al SEDACA, que tenía maestra particular, después lo llevaba a fútbol, volvíamos a casa que era en San Martín y mi hijo hoy no se olvida de decir, ma, vos me llevabas en cocochito y la mochila y tu cartera. Y eso hoy que él ya tiene 19 años, lo valora un montón y yo digo en ese momento, lo llevaba en cocochito, la mochila de él, mi bolso, y caminando como 4 o 5 cuadras y llegar, cocinarle y a la otra mañana levantarme a las 5 de la mañana y nos acostábamos a las 11 de la noche. Y aún hoy digo, ¿esa fuerza de dónde salía? Yo, era una fuerza sobrenatural. Bueno, no, también mientras te escuchaba decías como el periplo, viste, de todas las mujeres que cuando deciden, no sé, hacer una denuncia se quedan como a cargo de sus hijos y que el sistema, bueno, no acompaña mucho, ¿no? Ayudando. Y digo, ¿no? Que no se confunda que la fortaleza es esperar que las mujeres puedan con todo y que hagan todo y que se vayan rompiendo, ¿no? Ocupándose de todo. Eso tampoco es hacia lo que uno, digamos, a lo que apuntamos al hablar de esto, ¿no? Pero sí me parece que es como mucho más profundo esto, ¿no? Como que vos, frente a lo que se te presentaba, a lo que el escenario que tenías, que era, bueno, a cargo de tu hijo, con toda esa historia y demás, sacaste esa fuerza, ¿no? Para... Si alguien que está escuchando hoy siente que no puede más, ¿hay algo que te gustaría decirle? Que se puede. Pensaba, veía enfrente mío un mundo gris oscuro, pero supe que tenía que atravesarlo. Y quizás atrás de ese mundo oscuro que no sabía que había detrás de eso, ahí estaba la oportunidad.
pero había que atravesarlo. Y esas fuerzas, que son las fortalezas, lo encontré no solo en mí, que tuvieron que ser reveladas y encontradas, que lo encontré mucho en el grupo, de hablar con las chicas, con las psicólogas, con la abogada, con todo el grupo, que yo veo y es que, como me imagino, era entre las palabras que una decía y las experiencias, era como un abrazo en un conjunto, en un círculo, que eso fortalecía y llenaba. Y a mí me permitió mucho los grupos hablar, que yo no sabía que podía hablar, y enfrentar. Entonces esas fortalezas son las que me ayudaron a pasar ese muro, esa pared, eso que era oscuro, que ahí estaba la oportunidad, que era la luz. La fortaleza a veces pasa desapercibida, se cuela en lo cotidiano, en seguir, sostener, en no rendirse, incluso cuando todo cuesta. Y en ese camino algo empieza a cambiar. Por todas las mujeres que aún en medio de lo difícil encontraron una forma de seguir. Gracias, Sharon. Muchas gracias. Nos dijeron que aguantar la violencia era ser fuertes, pero entendimos que la fortaleza está en poder salir de ella y ser dueñas de nuestras propias vidas. Esto fue Lo Diu, el podcast de Shalom Bait. Si estás en una situación de violencia de género o te resultó familiar algo de lo que escuchaste, no estás sola. Podés contactarte con nosotras. Hay salida de la violencia de género. Para apoyar a más mujeres a salir de la violencia de género, sumate a Red por Todas con una donación mensual. Podés hacerlo desde nuestro Instagram, @shalom.bait. Seguinos y sumate a nuestra comunidad.